Sábado 17 de septiembre para realizar nuestro primer CIPAS de nuestro curso de macroeconomía. ¿Listo? El orden que vamos a realizar de las actividades que vamos a realizar esta tarde, pues primero una presentación del tutor, el segundo, ver los temas relacionados con la comprensión de variables agregadas, que es el caso que nos ocupa en esta oportunidad, el caso 2, y por último, la presentación de la actividad, breve ejemplo, responder dudas, inquietudes que tienen sobre el desarrollo de tanto las actividades individuales como de las actividades colaborativas. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Libardo Trujillo Torres, soy economista, especialista en contratación estatal, especialista en gestión pública y especialista en educación, cultura y política. Soy magíster en economía y magíster en contratación estatal. Actualmente estoy terminando la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial y me encuentro realizando estudios de doctorado en modelado en política y gestión pública. Como ustedes lo saben, soy docente de la Escuela de las Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios, ECACEN, y el correo por el cual me pueden contactar y que les he enviado toda la información ha sido a través del correo libardo.trujillo@unad.edu.co. Ese Trujillo es sin la T mayúscula, es la T normalita. El Skype por la cual nos estamos reuniendo el día de hoy, o si tienen alguna duda de manera personal e independiente, lo podemos hacer a través de mi usuario Libardo, y el grupo de Skype, el link, es el que tenemos ahí presente y es por el cual nos estamos reuniendo el día de hoy. Entonces, señora, el micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. Listo. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Vamos a revisar el caso 2 de nuestra unidad 1, que corresponde a la comprensión de las variables agregadas. Dentro de esas variables agregadas, pues tenemos las principales, que son el PIB, ustedes ya lo saben, Producto Interno Bruto, los indicadores de la renta, la propensión marginal a consumir o ahorrar, el multiplicador, que en este caso es lo que nos pide la guía dentro de los desarrollos de los ejercicios que vamos a desarrollar, y por último vamos a revisar los temas correspondientes al índice de precios del consumidor y por último la inflación. ¿Listo? Si hay alguna duda, pregunta, por favor, como no estoy viendo, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, chicos y chicas, comencemos con una pequeña introducción sobre qué es la macroeconomía. Entonces, para hablar de macroeconomía, pues tenemos que hablar primero de la economía. Entonces, recuerden que la economía es una ciencia social, que es, ¿por qué ciencia social? Porque se encarga del estudio del comportamiento del ser humano, ¿sí? Que basa su estudio en principalmente la producción, consumo, distribución de bienes y servicios con el propósito de satisfacer unas necesidades. Esas necesidades hay que tener en cuenta que son necesidades insatisfechas, y tenemos una limitante. ¿Cuál es esa limitante? Que los recursos son escasos. Por lo tanto, tenemos que realizar un estudio para ver cómo a partir de esos recursos escasos podemos satisfacer esas necesidades insatisfechas. ¿Les parece? Ahora, la economía se divide en dos grandes bloques, por decirlo así. Uno, la economía positiva, y otro, la economía normativa. Dentro de la economía positiva planteamos las formas de la economía, donde a partir de teoría se busca dar la explicación a los fenómenos que presenta la economía.
Entonces, en este caso tenemos la microeconomía, que es aquella rama de la economía que se enfoca en el estudio, análisis de los agentes económicos. Entonces, recordarán ustedes en los cursos anteriores que tenemos como agentes económicos a las personas o los individuos, a las empresas y por último al Estado. Nuestra segunda rama de la economía es la macroeconomía, que sencillamente es lo opuesto. Si la macroeconomía se enfoca en estudiar el comportamiento de una persona, de una empresa, ¿cierto? La macroeconomía se enfoca en estudiar el agregado de la economía. Entonces, por eso hablamos de la demanda agregada, por eso hablamos de la oferta agregada, es decir, del estudio en conjunto de la economía. Por lo tanto, si nos vamos a una definición de la macroeconomía, podemos decir que la macroeconomía estudia de manera global toda la economía, analizando principalmente el crecimiento a largo plazo. En eso es su principal enfoque de la macroeconomía. ¿De qué más se encarga la macroeconomía? Pues se encarga también de evaluar la fluctuación cíclica, porque recuerden que la economía es cíclica, tenemos recesiones, depresiones, auges, ¿cierto? De la economía cíclica de la producción, también se enfoca en estudiar el desempleo, la inflación, el comercio y por lo tanto las finanzas internacionales a través del comercio exterior. Entonces, estas variables son las principales variables que busca o que estudia la macroeconomía y son las que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestro curso. Entonces, como les venía diciendo, entonces la macroeconomía busca o plantea las principales teorías para que a través de políticas instrumentales, es decir, a través de la política económica, busque darle solución a los fenómenos económicos. Entonces, esas políticas instrumentales que se enmarcan dentro de la política económica, se encuentra la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y políticas de oferta y demandas agregadas. Ahora, por otro lado, los principales objetivos de la política macroeconómica o de la macroeconomía es enfocarse en el crecimiento del PIB, es decir, buscar un crecimiento sostenido de la economía, el pleno empleo, la disminución de la inflación y otros variables que tenemos como es déficit externo, es decir, el comportamiento que tiene nuestra economía a través del comercio exterior con los demás países, otras variables como el TLC, los tratados, los intercambios comerciales que tenemos con los demás países, déficit público, cómo están las finanzas públicas, principalmente a través del gasto público, y una partecita de los tipos de cambio. ¿Qué son los tipos de cambio? Sencillamente, los tipos de cambio, pues hacemos referencia a las monedas con las cuales realizamos nuestras relaciones comerciales. Entonces, en ese caso, tenemos las divisas, que para el caso de Colombia, nuestra principal divisa es el dólar, y por ello ustedes cada vez que ven noticias y aparece la tasa representativa del mercado. Esa tasa representativa del mercado está expresando el valor de pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Es decir, cuántos pesos tenemos que pagar por cada dólar estadounidense. Entonces, comencemos con nuestra principal variable, o con nuestra primera variable, el Producto Interno Bruto. ¿Listo? El Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente es el valor de los bienes y servicios finales. Ojo con esto, muchachos. Finales, porque ahí es donde tenemos la falla en nuestro primer ejercicio macroeconómico. Al momento que estamos desarrollando el primer ejercicio, no estamos teniendo en cuenta los productos que estamos evaluando al momento de calcular los PIB. Y por eso hemos tenido problemas
con los ejercicios y sus resultados son erróneos. Entonces, ojo con eso, chicos. Productos es el valor del mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces, el PIB solo mide el valor de los bienes y servicios finales. ¿Por qué en un periodo de tiempo determinado? Porque en nuestro caso colombiano podemos medir el PIB de manera trimestral, de manera mensual, semestral y anual. ¿Listo? Entonces, sí, para calcular el PIB, pues lo que tenemos que hacer es sumar el valor de los automóviles, ropa, botellas de vino, viajes de avión, artículos, etc. ¿Sí? Muy aburrido la Gracias. Entonces, si sumamos el valor de todo lo que producimos en nuestra economía, vamos a obtener como resultado el Producto Interno Bruto. Ahora, recuerden que hay diferentes formas de calcular el Producto Interno Bruto y que ustedes lo están revisando en el desarrollo de sus ejercicios. Una de esas formas es a través del valor agregado, ¿cierto? Y otra de las formas es a través del ingreso y la fórmula que ya todos conocemos y que es mundialmente famosa. El Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más el resultado de las exportaciones y las importaciones. Recuerden, chicos, si tienen algún comentario, alguna duda, me interrumpen, abren el micrófono y la hacen, ¿vale? Esa es nuestra principal fórmula del PIB. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se realiza el cálculo del PIB? Entonces, como ya lo sabemos, el PIB sencillamente es la contabilidad de el resultado de todos los bienes y servicios que producimos en nuestra economía. Entonces, para el cálculo del PIB, tenemos que ese PIB lo dividimos en varias categorías. Ahora, tomando en cuenta la ecuación anterior, entonces es lo que llamamos la identidad de la contabilidad nacional, es decir, la fórmula principal del PIB, donde Y, que es la producción, o el mismo PIB, es igual al consumo más inversión, más gastos, más el resultado de las exportaciones y las importaciones. Hay que tener en cuenta que el PIB es expresado en unidades monetarias. Por lo tanto, todos los bienes y servicios que produce una economía deben ser expresados en unidades monetarias. Entonces no podemos decir, vamos a sumar la producción de Colombia durante el año 2022. Entonces no podemos decir, Colombia produjo 3 carros, 2 motocicletas, 5 libras de arroz, etcétera. No, no podemos hacer esa medición mediante esa forma. Por lo tanto, toda la producción de bienes y servicios es expresado en términos monetarios. Ahora, ese PIB se divide en dos. Uno que es el PIB nominal y otro que es el PIB real. Entonces, aquí es donde ya empezamos a entrar en materia. Entonces, ¿qué es lo que hace el PIB nominal? El PIB nominal lo que hace es medir la producción de una economía, ¿cierto? Medir la producción de una economía en términos monetarios en un periodo de tiempo determinado. A eso lo que llamamos los economistas a precios corrientes. Entonces, si voy a evaluar el periodo 2022, el año 2022, calculo el PIB con los precios del año 2022. ¿Sí? Eso es lo que llamamos precios corrientes. Mientras que tenemos otro PIB, que es el PIB real. ¿Qué es lo que es el PIB? Es medir la producción a precios constantes. ¿Y qué es a precios constantes?
Como ustedes lo saben, todos los años o todos los meses tenemos una variación en los precios, ¿cierto? Aumentan o disminuyen los precios. A eso es lo que llamamos inflación. Por lo tanto, lo que hace el PIB real es eliminar esas variaciones de los precios y por lo tanto tomo como referencia los precios de un año base o de un año determinado. Eso es lo que llamamos precios constantes. Tomar como referencia los precios de un año base. ¿Sí? Con el propósito de eliminar la fluctuación, la variación en los precios o eliminar la inflación y saber cuál ha sido la producción real de la economía. ¿Listo, chicos? Entonces, revisemos un pequeño ejemplo. Entonces, en el año 1 se producen 45 sillas a precio de $1, $1, como ustedes lo quieran llamar. Y en el año 2 producimos 50 sillas a precio de 2 pesos, 2 dólares, 2 euros, no hay ningún problema. Si vamos a hallar el PIB nominal, ¿qué hacemos? Pues sencillamente multiplicamos los precios por las cantidades del año que estoy midiendo. Entonces, en este caso, mi PIB nominal para el año 1, ¿cuál es? La cantidad de sillas producidas por el precio de cada silla. Es decir, nuestro PIB nominal para el año 1 es igual a 45. Pero si vamos a analizar el año 2, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la cantidad de sillas producidas en el año 2 por el precio del año 2. ¿Listo? Ese sería nuestro PIB nominal, que sería igual a 100. Entonces, como podemos ver, el PIB del año 1 al año 2 aumentó en un 122%. Pero si analizamos realmente, la producción no fue tan alta. Nomás pasamos, miren chicos, de 45 a 50 sillas. Es decir, aumentamos la producción nomás en 5 sillas. ¿Sí? Lo que refleja que hay un incremento del 122% jalado o jalonado principalmente por el precio. Ahora hagamos el mismo ejercicio con el PIB real. Entonces, como ya lo explicábamos anteriormente, el PIB real lo que hace es tomar como referencia la cantidad producida del año que estoy evaluando por el precio del año base. En este caso vamos a tomar el precio del año 1 como precio del año base, como año base. Entonces tenemos que para el año 1 igualmente va a ser el mismo PIB, el mismo resultado que el PIB real, que el PIB nominal, 45 por 1, tengo 45. Pero miren lo que sucede ya, chicos. Para el cálculo del PIB real, tomo la cantidad del año que estoy evaluando, en este caso es 50, por el precio del año base o del año 1. ¿Sí? Entonces, no se les olvide, por favor, el PIB real toma la cantidad producida del año que estoy evaluando, que estoy estudiando, y lo multiplico por el precio del año base. ¿Listo? Entonces tenemos 50 por 1. Eso me da que el PIB real para el año 2 es igual a 50. Entonces, miremos que la variación o la tasa de crecimiento solamente fue de un 11%, que básicamente está reflejando el aumento de la cantidad de sillas que tuvo la economía. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? No, ¿Alguna señor, duda? está claro. No, ninguna. Entonces, si tuviéramos un año 3 y la producción de sillas fuera 55, lo que haríamos es multiplicar el 55 por el precio del año 1. Es decir, tendríamos un PIB de 55. ¿Sí? Entonces no se les olvide
PIB real mide la cantidad producida del año que estoy evaluando por el precio del año base. ¿Listo? ¿Cómo calculamos? Señor. No sé, mentira, qué pena. Lo que pasa es que como si una fila más extensa. Todo esto como multiplicarlo con el precio del año 1. ¿Eso es lo que está diciendo? Discúlpame, es que casi no te escucho, no sé si es mi conexión o... ¿Cómo me escucha ahí, profe? A ver. ¿Escucha ahí, profe? Sino que lo escucho ¿Cómo me como escucha ahí, profe? entrecortado. ¿Ahí cómo me escucha? Se le está escuchando súper mal, compañero. Creo que pregunta que si todo se calcula con el precio del año 1. Sí, el ejercicio te dice tome como base el año tal, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí podríamos tener 5 años, ¿cierto? Y si el ejercicio le dice tome como base los precios del año 2, entonces tomaríamos los precios, multiplicaríamos las cantidades por el precio del año 2, ¿sí? Siempre para calcular el PIB real, las cantidades del año que estoy evaluando, si estuviéramos acá un año 5 y la producción fuera de 100 sillas, entonces multiplicaríamos las 100 sillas por el precio del año base, en este caso del año 1, por 1. ¿Listo? Mientras que el PIB nominal lo hacemos en línea recta, por decirlo así, precio y cantidad del mismo año, el PIB real lo que hace es tomar como referencia el precio del año base con el propósito de eliminar la variación de los precios, es decir, la inflación. Entonces, miren chicos, miren la diferencia. Entonces, si decimos que, si evaluamos el PIB nominal, decimos que tenemos una tasa de crecimiento del 122%. Entonces, para alguien que no sepa esto, va a decir, uy, pucha, la economía creció más del doble, ¿cierto? Pero si analizamos el PIB real, vamos a ver que solamente la economía creció un 11%. ¿Por qué? Porque el PIB real lo que está viendo es el crecimiento en términos de producción, ¿sí? Porque acá el PIB nominal, además de ver el crecimiento en términos de producción, también me está teniendo en cuenta el crecimiento en los precios. Si aquí hubiéramos producido las mismas 45 sillas, no se hubiera producido más sillas, vamos a ver que el PIB del año 2, el PIB nominal del año 2 me va a dar 90. Pero si ven, es la misma producción de sillas, pero el precio se duplicó. Entonces, por eso el PIB nominal resulta algo engañoso, porque no me está mostrando el crecimiento real de la economía, sino que me está mostrando es el crecimiento del PIB, pero dada el incremento en los precios. Mientras que el PIB real sí lo que hace es pues, mostrarme el crecimiento, como su nombre lo dice, real de la economía, es decir, cuánto aumentó la producción y por lo tanto cuánto es el resultado del PIB. Ahora, ¿cómo calculo las tasas de crecimiento? Sencillamente es una variación. ¿Cómo hago esa variación? Tomo el año final menos el año inicial dividido el año inicial. ¿Listo? Entonces tomo el PIB del año final, que en este caso, o el año de estudio, para poner un ejemplo, el año de estudio, que en este caso sería el año 2, menos el PIB del año anterior, que sería 45, dividido 45, y lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un 11.1%. ¿Listo? Entonces, año actual menos año anterior dividido año anterior por 100 igual al 11%. Es una variación. ¿Listo? Profe, una preguntita. Señor. ¿El PIB real o el nominal pueden dar en negativo? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, si fuera el caso que las sillas bajó a 30, ¿sí? Que la producción de sillas bajó en el año 2 a 30. Entonces vemos que la producción disminuyó.
Eso fue lo que pasó precisamente con la pandemia. Entonces, si analizamos el resultado del PIB de nuestra economía, vemos cómo tuvimos un PIB negativo. Entonces, miren, chicos, este ha sido el comportamiento de nuestra economía. Ya tenemos datos de el trimestre anterior. Entonces vemos cómo acá en el segundo trimestre del año pasado, del año 2020, se paralizó la economía, se contrajo, se redujo la producción. Por lo tanto, obtuvimos un PIB, una producción negativa de menos 16. En el tercer trimestre también fue negativo. En el cuarto trimestre también fue negativo. Solo en el primer trimestre del año 2021 es que volvimos a tener una producción positiva. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios, si les da el resultado negativo, pues analicemos si lo hemos desarrollado bien y de todas formas vemos que es posible que la producción, el PIB de negativo, dado que puede que disminuya la producción como sucedió en pandemia, ¿vale? Creo que era Carol. Vale, gracias, profe. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que para ver esa variación en los precios, porque aquí miren que no estamos evaluando la variación en los precios, para ver esa evaluación, esa fluctuación, esa variación de los precios, tenemos el deflactor del PIB. ¿Y qué es el deflactor del PIB? Entonces refleja lo que ocurre con el nivel general de los precios de una economía. Ojo que tenemos dos formas de calcular la inflación. Uno, a través del deflactor del PIB y dos, a través del IPC. ¿Cuál es la diferencia del uno y cuál es la diferencia del otro? Que la principal diferencia radica en que el deflactor del PIB lo que hace es medir la variación de los precios del total de la economía, ¿sí? Entonces, si nuestra economía, un ejemplo, se producieran 1 millón de bienes y servicios, eso hace el deflactor, medir la variación del millón de productos y servicios, de bienes y servicios que produce nuestra economía. Mientras que a través del IPC lo que se hace es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios, de una cesta de bienes y servicios. Entonces, en el caso colombiano, nuestro IPC está, nuestra cesta, nuestra canasta, está compuesto por 443 bienes y servicios, que son los que consumimos habitualmente ustedes y yo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, nuestra economía produce aviones, pero ni ustedes ni yo consumimos aviones, ¿cierto? Compramos aviones. Por lo tanto, lo que hace el deflactor es medir el conjunto de la variación de los precios de la economía, mientras que el IPC lo que hace es medir la variación de los precios, pero esa canasta de bienes y servicios, que es la que comúnmente consumimos ustedes y yo mes a mes. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que hace el deflactor es medir, reflejan lo que ocurre con el nivel general de precios de una economía y lo hacemos de la siguiente fórmula. Entonces, el deflactor del PIB lo que hace es tomar el PIB nominal y dividirlo por el PIB real. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos por 100. Esa sería la función del deflactor del PIB. Entonces, como su nombre lo dice, el deflactor lo utilizamos para deflactar, es decir, para eliminar la inflación. Ojo acá una cosita, chicos. El crecimiento de una economía siempre se mide por el PIB real.
¿sí? Porque el PIB nominal, como ya lo sabemos, tiene en cuenta la variación de los precios, por lo tanto, no nos arroja un crecimiento real de la economía. Ahora, tenemos unos indicadores de renta. ¿Cuáles son esos indicadores de renta? Pues sencillamente, esos indicadores de renta tenemos como referencia los que se diferencian entre el PIB, Producto Interno Neto, y Producto Nacional Neto, que son las variables que se le está pidiendo en la guía de actividades, en los diferentes anexos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los diferentes indicadores de renta? Pues se basan en diferentes formas de medir la producción total de un país durante un periodo determinado. Entonces, acá tenemos los principales indicadores de renta. Por una parte tenemos el Producto Nacional Bruto, el famoso PNB, que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales, ojo, finales, no se les olvide, generados con los factores de producción de un país y un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país. Entonces, el Producto Interno Bruto lo que hace es medirme la producción del país. El Producto Nacional Bruto lo que hace es integrar la producción de las personas que están en el exterior y sacar la producción de las personas extranjeras que se encuentran en nuestro territorio. Entonces tenemos el PIB, ¿cierto? La producción de nuestra economía, más la producción de nacionales fuera del territorio. Entonces, si por ejemplo tenemos un familiar en Estados Unidos, lo que hacemos para calcular el Producto Nacional Bruto es al PIB le sumamos la producción de ese familiar en Estados Unidos, pero le restamos la producción de los extranjeros en nuestro país. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hay un venezolano y produjo 1.000.000 de pesos, lo que hacemos entonces es restar ese 1.000.000 de pesos. Entonces, poniendo un ejemplo, el PIB, un ejemplo, es de 10 millones, ¿cierto? La producción de un compatriota en Estados Unidos es de 1.000.000, es decir, 10 millones más 1.000.000 nos da 11 millones, y caso tal de que un extranjero que está en nuestro país produzca 500.000 pesos, entonces lo que hacemos es restarle esos 500.000 pesos. Es decir, que nuestro Producto Nacional Bruto es igual a 10.500 pesos, ¿vale? Por otra parte, tenemos el Producto Nacional Neto, que sencillamente es la producción de bienes y servicios que realizan en un periodo dado los nacionales, tanto si están dentro del país como por fuera del país, restándole el consumo de capital fijo, es decir, la depreciación. ¿Listo? Ahora vamos a tener en cuenta otras dos variables que tenemos que desarrollar en nuestro ejercicio. Primero, las propensiones marginales que nos piden en términos de consumo y en términos de ahorro. ¿Qué entendemos por propensión? Pues sencillamente es la tendencia a la inclinación hacia alguna cosa. Entonces, por ejemplo, si mi mamá es diabética, por genética yo soy propenso a ser diabético, un ejemplo, ¿cierto? Y por otra parte tenemos la marginalidad, que siempre en economía, como ustedes han visto en los diferentes cursos, cuando hablamos de marginalidad hacemos referencia a algo adicional o extra o un cambio en lo que estemos evaluando. Entonces, la propensión marginal al consumo es la cantidad adicional que consumen las personas cuando reciben un peso adicional al ingreso disponible. Tenemos la siguiente ecuación. Entonces, la propensión marginal al consumo es la variación del consumo dividido la variación del ingreso disponible. Entonces, por eso acá en la función vemos variación consumo dividido variación ingreso disponible. ¿Y cómo calculo la variación? Pues recuerden, una variación pues es comparar algo que tengo versus algo que tuve. Entonces, por eso tenemos que en el caso
del consumo, vamos a ver que la variación es sencillamente tomar la variación del año 2 o del año actual menos el consumo del año anterior o del periodo anterior, dividido la variación del ingreso disponible. ¿Y cómo calculo esa variación? Pues sencillamente tomo como referencia el ingreso que tengo ahora, ingreso disponible que tengo ahora, actual menos el ingreso disponible anterior. De esta forma, calculo la propensión marginal al consumo. Ahora, la contraparte es la propensión marginal al ahorro. Entonces, igualmente la cantidad adicional que ahorran, por una parte consumimos, por otra parte ahorramos. Ahorran las personas cuando reciben un peso adicional al ingreso disponible. Entonces, tenemos que la propensión marginal a ahorrar es igual a la variación del ahorro dividido la variación del ingreso disponible. Acá, ¿cómo calculamos eso? O en otras palabras, ¿cómo sería? El ingreso disponible menos el consumo dividido la variación del ingreso disponible. Entonces ya saben que acá tenemos la variación del ingreso disponible. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que esa propensión marginal a ahorrar también se puede calcular de la siguiente fórmula. 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Por qué lo podemos calcular de esta forma? Porque la suma de las dos propensiones me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Si el resultado, obtengo como resultado una propensión marginal a consumir de 0.6, ¿cuál sería mi propensión marginal a ahorrar entonces? ¿Cuál sería nuestra propensión marginal a ahorrar entonces? Chicos, por favor, alguien me colabora con el chat. Si dieron alguna respuesta. Profe, no veo tu pantalla. ¿Alguien más tiene problemas? Profe, me parece una diapositiva, no sé si de pronto será esa la que está compartiendo o está compartiendo otra. Sí. No, la diapositiva donde tenemos las propensiones con las Sí, funciones. esa es la que está ahí. De pronto ya es como cosa de los compañeros de la conexión. Entonces, chicos, si tengo mi propensión marginal del consumo igual a 0.6, ¿cuál va a ser mi propensión marginal al ahorro? Entonces ya sabemos qué es lo que me falta para llegar a 1. Entonces 1 menos 0.6 es 0.4. 0.4. Exacto. Esa sería mi propensión marginal al ahorro. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Por otra parte, tenemos el multiplicador. Entonces, tenemos que el multiplicador eso es el conjunto de variaciones que se producen en la renta nacional de un sistema económico a consecuencia de las variaciones externas en el consumo, la inversión o el gasto público. Entonces, el multiplicador, ¿cuál va a ser? M igual a 1 dividido la propensión marginal a ahorrar. Ese va a ser el multiplicador. ¿Listo? Permítanme un momento, vuelvo a compartir el enlace para que realicen el registro. Hay una mano levantada. A ver, Joana, dime. Joana, ¿estás?
Bueno, ahora vamos a continuar con el IPC y la inflación. Entonces, ¿qué es lo que significa IPC? Índice de precios al consumidor, y por otro lado tenemos la inflación. Para poder calcular la inflación vía IPC, pues necesitamos conocer cuánto fue el IPC. Entonces, el IPC es el índice de precios al consumidor, la cual es una medida de los precios de una canasta. Como les decía, una canasta de bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. ¿Qué entendemos por canasta? Grupo de artículos, y dependiendo de lo que consuman, se les da una ponderación. Entonces, en el caso colombiano, se ha definido una canasta, como les decía, de 443 artículos o bienes o servicios que consumimos regularmente, que consumimos mes a mes. Entonces, lo que hace el IPC es ver qué consumen las personas, y de acuerdo a ese consumo, pues asimismo les da una ponderación. Entonces, por ejemplo, revisemos el caso colombiano. Entonces, vemos que el IPC, índice de precios al consumidor, es evaluado o se le hace un seguimiento constante por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística mes a mes. Entonces, miren, chicos, esto es básicamente lo que ustedes están realizando en el ejercicio. Entonces, mire que tenemos unas divisiones del gasto y unas ponderaciones. Entonces, para el caso colombiano, lo que más pesa en nuestra canasta es el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nos ganamos 1.000.000 de pesos al mes, gastamos 333.000 pesos en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Qué le sigue en términos de peso porcentual o ponderación al alojamiento? Lo segundo que más gastamos es en los artículos de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Listo? Esto mismo que hace el DANE mes a mes es lo que estamos viendo en nuestro curso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Primero, identificar la canasta. Entonces, por ejemplo, es importante tener en cuenta que nuestra canasta en Colombia cambió en el año 2018. Por lo general, de manera técnica, cada 10 años debe cambiar esa canasta. ¿Por qué debe cambiar? Porque los hábitos de consumo de ustedes y mío varían. Por lo tanto, debe variar esa canasta. Entonces, veíamos cómo hace 10 años ni siquiera existía Netflix. Ahora, en la nueva canasta, ya se tiene incluido estas plataformas de streaming para ver películas, etc. ¿Sí? Como cambió los hábitos de consumo de nosotros, cambió la metodología. Eso se hizo a partir del año 2018, en diciembre de 2018. Lo segundo que debemos hacer es conocer los precios. Lo tercero, hallar el costo de la canasta. ¿Cómo hallamos el costo de la canasta? Precio por cantidad. O en este caso, ponderación por precio. ¿Listo? Elegir un año base. Luego realizamos el cálculo del IPC. ¿Cómo es la fórmula o la ecuación para calcular el IPC? Entonces tenemos que el IPC es igual a la canasta, el costo de la canasta del año actual dividido el costo de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Si revisamos, básicamente es la misma ecuación del deflactor del PIB, ¿sí? Pero como les digo, a diferencia que el deflactor del PIB mide la variación de precios del conjunto de la economía, mientras que el IPC mide el conjunto mide el costo de la canasta que ya se ha determinado para nosotros.
Permítanme, veo que están escribiendo. ¿Cómo se llama el CIPAS? Coloquemos primer CIPAS macroeconomía, por favor. Gracias, Daniela. Entonces, ¿cómo calculamos el IPC? Tomamos como referencia la inflación, tomamos como referencia el IPC para calcularlo. Entonces vemos que tenemos el IPC del año 2 menos el IPC del año 1 dividido el IPC del año 1 por 100. Esta es la función para calcular la inflación. Como podemos ver, es una función de una ecuación de variación. Entonces miremos que si analizamos la tasa de crecimiento es la misma ecuación, ¿sí? Obviamente con diferentes variables. Eso es lo que hace una variación, ¿sí? Entonces, retomando, tengo el IPC del año actual menos el IPC del año anterior dividido el IPC del año anterior y lo multiplicamos por 100. De esa forma es que calculamos la inflación. ¿Listo? ¿Preguntas? Están escribiendo en el chat, permítanme. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuemos. Entonces, un ejemplo. Tenemos una canasta compuesta por 4 libras de carne y 2 libras de leche, ¿cierto? Ya identificamos la canasta. Entonces tenemos que el precio de la libra de carne es de 3 y el precio del litro de leche es de 1 y así sucesivamente. Entonces vemos cómo para el año 2019, ¿qué hacemos? Multiplicar las cantidades. ¿Listo? Hallamos las cantidades. Luego elegimos el año base. En este caso vamos a tomar como referencia el año 2019 para luego entonces hallar el IPC. Entonces tengo que el IPC es igual al costo de la canasta del año actual, como les decía, dividido el costo del año base. Ojo, porque aquí no es el año anterior, sino el año base. Por lo tanto, siempre para calcular el IPC, el dividendo, ¿cierto? El número que va a dividir va a ser el año base. Entonces, como aquí vemos, tenemos 3 años, pero así sea en el año 3, siempre va a dividir el mismo. ¿Listo? Siempre va a dividir el mismo. ¿Está claro? ¿Claro, muchachos? Entonces, por favor, no se les olvide. Siempre vamos a dividir por el año. ¿Señor? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto paso? ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? Una variación. ¿Listo? Una variación del IPC, es decir, una variación de los precios. Entonces, tengo que la inflación es igual, como les decía anteriormente, al IPC del año 2 menos el IPC del año 1 dividido el IPC del año 1 multiplicado por 100. Entonces, tengo que, acá el resultado me dio 100. Siempre, pues, el año 1 nos va a dar 100, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque voy a tomar los mismos valores y los voy a dividir por el mismo. Entonces, al multiplicarlo por 100, me da a dar 100. Entonces, 14 dividido 14, 1, y 1 por 100 me da 100. Entonces, en el año 2 obtuvimos un resultado de 142.9 menos 100 dividido 100 por 100 me da un 42.9%. Como recomendación, primero siempre hagan la resta y después sí dividan, porque si hacemos toda la operación de una sola vez sin utilizar paréntesis, les va a cambiar el valor. Entonces, si vamos a hacer la operación de una sola vez, utilicemos paréntesis en la resta, ¿cierto? Para que el 100 me divida el resultado de la resta. Si hacemos toda la operación sin utilizar paréntesis, ¿qué es lo que va a hacer? Primero se va a hacer la división y después se va a hacer la resta. Por lo tanto, el resultado va a ser diferente. Entonces vemos cómo en el año 2020,
tenemos una inflación del 42.9%. Y como vemos, pues el precio pasó el costo de la canasta pasó de 14 a 20. Entonces, ahí nos está diciendo que el costo de esa canasta aumentó en un 42%. Y para el año 2021, entonces tomo el año que estoy evaluando, año 2021 menos IPC del año 2020, dividido IPC del año 2020 por 100, me da como resultado 29.9%. ¿Esto qué está diciendo? Que del año 2019 al año 2020 se incrementaron los precios en un 42% y que del año 2020 al año 2021 se incrementaron los precios del año en un 29%. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, qué pena con usted, es que no veo la pantalla. No sé si será mi problema o será que todo se ve todo negro. ¿Para todos es lo mismo o no? Yo veo la diapositiva de hallar IPC y hallar inflación. Entonces parece que ¿así la puedes ver? No, no señor, voy a intentar salir Está y viendo volver a entrar, normal, a ver. tutor. En el mío se ve normal, la pantalla está con normal. internet. Bueno, entonces voy a salirme, gracias. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Es claro el ejercicio? ¿Ninguna? Entonces, No, señor. señora. No, que no, señor. Listo. Entonces, pasemos a revisar la actividad. Entonces, ustedes, como ya descargaron sus guías de actividades y rúbrica de evaluación, van a encontrar que nuestra primera actividad, nuestro caso 2, nuestra segunda actividad tuvo como fecha de inicio el 5 de septiembre y finaliza el 2 de octubre, prácticamente dentro de 15 días. ¿Qué esperamos de ustedes, chicos? Que identifiquen las principales variables en la macroeconomía, tales como producción, consumo, inversión, tasa de interés, tasa de cambio, inflación, etcétera, por medio de informes de resultados en modelos que permitan el análisis de la medición de los agregados económicos. Entonces, tenemos dos actividades, una de tipo individual y otra de tipo colaborativo. En la actividad individual, ¿qué es lo que debemos hacer? Revisar las referencias bibliográficas correspondientes a la unidad 1. Luego, vamos a desarrollar esas actividades individuales que cada uno ha escogido a través de la selección de un economista. Por favor, tener en cuenta que no deben preocuparse porque los compañeros le copien los resultados, porque al haber seleccionado un economista, los ejercicios son diferentes del uno al otro. Si bien tienen la misma composición, por decirlo así, los ejercicios y los resultados van a ser diferentes. ¿Listo? No se les olvide que debemos seleccionar el rol que vamos a desarrollar de manera activa. Entonces, si escogí alertas, estar pendientes, estar comunicándole a los compañeros cualquier novedad, indicándole las fechas, etc. Y ojo con esto, los aportes individuales se presentan en el foro colaborativo. No los vamos a presentar en el trabajo colaborativo que vamos a presentar en el entorno de evaluación. Ustedes van subiendo sus aportes individuales al foro y yo los voy realimentando en la medida que ustedes vayan avanzando. ¿Listo? De ahí se les otorgará el puntaje de los aportes individuales. Luego tenemos una actividad colaborativa. Entonces, nuevamente tomando el material bibliográfico de referencia, en el entorno de conocimiento vamos a construir la respuesta para el caso planteado.
¿Cuál es el caso planteado? Recuerde que son 5 puntos. Por eso, pues, la mayoría ha tomado un punto y presenta su aporte. Esto no quiere decir que los demás no vayamos a opinar o a realimentar el aporte del compañero. Entre mayor realimentación sea, mejor va a quedar el trabajo y pues obviamente eso se va a representar en un mayor puntaje. Entonces, las evidencias individuales, subimos un documento en formato Word cumpliendo con las normas APA. ¿Por qué normas APA? Recuerden que cualquier texto adicional que no sea de nuestra autoría, debemos relacionarlo. Entonces, he visto que en el caso del vocabulario del punto 1, no están referenciando a la fuente donde tomaron esa definición o ese concepto. Por lo tanto, están colocándolo como si fuera de su autoría. Y si hacemos eso, pues estamos violando los derechos de propiedad intelectual y por consiguiente las normas APA. ¿Listo? Entonces, este documento lo presentamos en el foro colaborativo en un solo PDF. Al final de que una vez ya hayamos realizado todos los puntos y no haya lugar a realimentación, tener en cuenta que como tutores realizamos realimentaciones hasta 3 días antes de finalizar la actividad. Entonces, si la actividad finaliza el domingo 2 de octubre, por favor tengan en cuenta que el sábado 1 de octubre no van a contar con realimentación, ni el viernes. Por lo tanto, es pertinente que lo realicen los aportes de manera oportuna, no solo para obtener una efectiva realimentación, sino para tener en cuenta que están fallando, y lo otro es para poderles evaluar, porque si lo presentan dentro de los 3 días antes de la actividad, pues sencillamente no van a ser tenidos en cuenta para el momento de calificar. Ahora, las evidencias grupales, un documento en PDF con el desarrollo de los ejercicios planteados, que debe contener portada, introducción, ensayo escogido por el grupo, estudio del caso 1, respuesta sobre el punto en inglés, conclusiones, fuentes bibliográficas. Entonces, antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos señalados en la guía. Entonces, tengan en cuenta, por favor, nuevamente, que todos los escritos, individuales o grupales, deben cumplir con normas de ortografía y las condiciones de presentación que se hayan definido. Ojo con las normas APA, ¿cierto? Y en las referencias solo se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Entonces, somos 5, pero Juanito no participó y lo incluimos. Pues, muchachos, qué pena con ustedes. Así lo hayan incluido, no va a ser tenido en cuenta al momento de realizar la calificación, ¿vale? El formato de la rúbrica de evaluación, ¿cuál va a ser el criterio para calificar? Entonces, primer punto, participación en el foro del trabajo. Entonces, resuelve las situaciones de macroeconomía propuestas de acuerdo con las condiciones. Segundo criterio, calidad y oportuna participación en las actividades individuales. Entonces, si se presenta de manera correcta las actividades individuales, pues van a obtener 25 puntos. Tercer criterio, la participación colaborativa. Entonces, ustedes participan en las actividades colaborativas presentando pues oportunamente sus aportes. Cuarto criterio, calidad narrativa, orden y diseño en Word para presentar la solución del caso. Entonces, el documento contiene la resolución del caso apropiado, es decir, el resultado correcto se le va a otorgar 50 puntos, y el quinto criterio, que es en términos de referencias bibliográficas, redacción y ortografía. ¿Listo? Bueno, como último paso, entonces, recordar, pues, asistir a los IPAs. Cualquier duda, por favor, con el tutor a través de Skype. Los
estoy esperando todos los de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en el foro o a través del correo institucional. Aclarar por favor sus dudas con antelación, asumir los roles de manera activa, porque no es solamente si escogí el rol de alertas pero no estoy pendiente, no ejerzo mi rol, pues de nada sirve haberlo escogido, y participar en los grupos de trabajo. Entonces, revisemos la guía de actividades. ¿Hay preguntas? No hay ningún problema con que le hayas colocado ese nombre. Dichas referencias van enseguida de la definición o van en la parte de las referencias bibliográficas. No, no hay ningún problema, como la quieran colocar. Entonces, por ejemplo, consumo. De acuerdo con, no sé, con Economipedia, lo citamos de acuerdo con las normas APA, se entiende por consumo a, dos puntos, o seguido, abrimos comillas y copiamos y pegamos, ¿sí? Entonces, así lo citamos de acuerdo con las normas APA, dado que estos conceptos no son de su autoría. ¿Listo? Entonces, revisemos la guía y despejemos dudas. Entonces, participación individual, ya saben, escogen cada economista y con base en ese economista seleccionan un anexo. Esos anexos, la primera lectura está principalmente enfocada en la idea que desarrolló cada economista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la de John Maynard Keynes, van a encontrar que la lectura planteada está relacionada con la inversión, ¿sí? Y pues los ejercicios pues que son individuales. Las actividades grupales, entonces ya saben, tenemos 5 puntos. Ojo que se solicita un mapa conceptual. ¿Listo? La realización del mapa conceptual. ¿Listo? De acuerdo con los postulados de la teoría keynesiana. Mínimo 3 párrafos. Y realice un resumen de las principales conclusiones. Entonces, ojo con esto. Realizamos los postulados, la explicación de los postulados en mínimo 3 párrafos, presentamos el mapa conceptual y, por último, hacemos un pequeño resumen de las principales conclusiones. Punto 2. Realice un gráfico del comportamiento del PIB en España. Ojo, realizar. Hay estudiantes que han encontrado gráficos en la web y lo que han hecho es copiar y pegarlos. No acepto ese tipo de presentación. En los últimos años, donde en el eje de las abscisas, ¿cuál es el eje de las abscisas? ¿Cuál es el eje de las abscisas? Chicos. ¿Ninguno? Entonces recuerden que en el plano de cartesiano tenemos 2 ejes, uno de las abscisas y el otro de las ordenadas. El eje de las abscisas es el eje X y el eje de las ordenadas es el eje Y. ¿Listo? Y ojo que nos están diciendo que esa gráfica debe estar en el eje de las ordenadas, las cantidades en pesos. En pesos. Entonces vamos a encontrar la información en euros, vamos a pasarla a pesos. Sí, señor. Los postulados principales de Keynes, entonces vamos a ver qué dice del tipo de interés, vamos a ver qué dice del gasto público, ¿sí? Entonces recordemos que uno de los principales postulados de John Maynard Keynes es el papel del Estado para intervenir, digámoslo así, en la economía a través del gasto público. Y analizar el comportamiento de España en los últimos 20 años, mínimo en 3 párrafos. Tercer punto, explique las principales variables macroeconómicas, es decir, qué es desempleo, qué es PIB, ¿sí? Qué es inflación. Luego realice un gráfico de espina de pescado con las principales conclusiones.
decir que tengo que explicarla, cada una de esas variables, y luego así realizo el gráfico. ¿Listo? Cuarto, explique la diferencia entre una contracción, una recesión y una depresión. ¿Cuál considera que es la situación actual de la economía colombiana? ¿Por qué? Ojo, mínimo 3 párrafos, 3 párrafos, y luego debemos realizar, me han copiado imágenes, un plano cartesiano con las principales conclusiones. ¿Listo? Entonces, si analizamos acá, esto es un plano cartesiano. En el eje de las ordenadas, es decir, en las X tenemos el tiempo, el periodo, los periodos, y en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas tenemos los periodos de tiempo, y en el eje de las ordenadas tenemos los porcentajes. ¿Listo? Y por último, ¿en qué teoría macroeconómica se enmarcan las decisiones del gasto público colombiano? ¿Listo? Entonces, en la teoría de Adam Smith, en la teoría de David Ricardo, en la teoría de John Maynard Keynes. ¿Listo? Entonces, da respuesta. La teoría colombiana en estos momentos se enmarca en la teoría macroeconómica de tal. ¿Por qué? Explique mínimo 3 párrafos y luego realice un mapa mental con las conclusiones. Entonces, siempre nos están pidiendo realizar, realizar, realizar. ¿Listo? Como ya les dije, no copie y pegue ningún texto. Se pide redacción propia y cualquier copia de la web puede llevar a afectar las notas del grupo. Puede recurrir a fuentes de consultas adicionales si lo consideran que deben complementar la información. Y para ello, pues entonces vamos a emplear la citación y la referendación bajo norma ZAPA. Entonces, si por ejemplo acá en el punto 4 voy a plasmar la definición, entonces, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, contracción significa tomamos y pegamos con la debida cita y ahí damos el punto de vista respecto a esa definición. Ahora no es que por favor vayan a colocar solamente las definiciones, dado que nos está pidiendo una explicación sobre la diferencia de cada una. ¿Sí? ¿Vale? Eso por ese lado. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, la pregunta que me hacen en el chat respecto a mi economista, Milton Friedman, no habla de economista, sino de una noticia que habla del crecimiento económico en Rusia y se relaciona también con la economía. Entonces, no vamos a encontrar las lecturas, las 5 lecturas no son de los economistas. Me pasó un caso que un estudiante llegó y colocó en el desarrollo del punto 1 como autor al economista, cuando ya ustedes saben que el autor está debidamente citado al final de la lectura. Entonces, por eso les digo, no, el texto no está desarrollado por el economista, pero sí está enfocado. Entonces, por eso les decía, por ejemplo, John Maynard Keynes, la lectura se enfoca en la inversión, ¿cierto? Y pues eso es uno de los postulados de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Entonces, no es que esa lectura la haya desarrollado el economista, sino que lo que se enfoca o toma como referencia la teoría planteada por ese economista. ¿Listo? Y por último, entonces revisemos, por ejemplo, un anexo para ver si hay alguna duda. Esta entonces, por ejemplo, Milton Friedman analiza el crecimiento de la economía del 4.7 en Rusia desde el año 2008. ¿Sí? Entonces, a mí me han preguntado, profe, y si el punto 1 dice nombre los subtítulos, si no tiene subtítulos no hay ningún problema. Pero en este caso, en el de Milton Friedman, sí tiene subtítulos. Entonces, si no tiene subtítulos, pues colocamos. En el texto no hay subtítulos y no hay ningún problema.
En este caso vemos que sí hay subtítulos, entonces lo colocamos. ¿Listo? Luego, pues viene el diligenciamiento de la ficha. Entonces, con esto yo creo que no hay ningún problema. Acá en el vocabulario, lo que les decía, por favor citar las fuentes de esas definiciones o de esos conceptos. Segundo punto. ¿Han tenido problema con el segundo punto? ¿O todo está claro? Profe, yo tengo claro, sino que a mí en el punto en las sillas me dan negativo, pero el valor agregado en No hay las ningún sillas no problema. pasa nada. Es con Carlos Marx, ¿cierto? Pero solo me da negativo en las sillas. ¿Señor? Sí. Con Karl Marx. ¿Sí? No le escuché. Con el Sí, señor. economista, con Karl Marx. Sí, no hay ningún problema. Ah, no, Entonces, con el economista. No. Ah, ok. ¿cuál anexo seleccionaste? Yo seleccioné a Milton Friedman. Ah, ok, el que estamos mirando. Entonces, por ejemplo, miremos que las sillas aumentó siempre la cantidad, pero en el año las tablas se mantuvieron iguales, aumentó en 10% la producción, las cantidades igual se mantuvieron iguales, pero ¿qué pasa con los precios? En algunos disminuyó, ¿sí? Entonces vemos que el valor agregado de las tablas tenemos una diferencia de 10, pero luego al tomar como referencia las sillas, vemos que sale más barato las sillas que la misma producción para recurrir a esas sillas. Por lo tanto, les va a dar negativo en un año, ¿sí? Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, ya saben que para el PIB nominal calculo las cantidades por el precio del año. ¿Listo? Las cantidades por el precio del año. Entonces, árboles, las cantidades por el precio del año. Entonces, cantidad del año 2000 por el precio del año 2000. Pero para el caso del PIB real, entonces árboles, supongamos que el año 2002 multiplico los 2.250 por el precio del año base, es decir, por 11. Esa es la principal diferencia. Mientras que en el PIB nominal multiplico cantidades por precio del mismo año, el PIB real lo que hace es tomar como referencia las cantidades producidas en el año que estoy evaluando por el precio del año base, ¿sí? Entonces, para el caso de los árboles, ¿qué hago? La cantidad producida en el año 2001 por el precio del año 2000 y para el año 2002 la cantidad producida en el año 2002 por el precio del año 2000. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Hay alguna duda sobre el desarrollo de los ejercicios? Chicos. No, profe. Por mi parte no. Yo sí, profe, hay un punto. ¿Ahí me Señora. escucha bien, profesor? Sí, señora. Hay un punto. Espérenme que lo estoy buscando en la parte de abajo de los últimos puntos. Decía algo así como de promedio. Y ese día que hicieron la webconferencia yo no lo entendí. Ay, revisé. No, yo no. Calcula Producto Nacional. No. Producto Nacional. El de los últimos calcula. Realiza los cálculos teniendo en cuenta la lectura. Y abajo dice, haya la propensión marginal. Y luego abajo el último, haya el multiplicador del periodo. Pero no, eso sí no lo entendí realmente. Entonces, vamos a ver por acá.
supongamos que tenemos un ingreso, los gastos, unos gastos, listo, y los periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que nos está pidiendo es que hallemos la propensión marginal al consumo del año periodo 2 al periodo 10. Es decir, si por ejemplo acá tengo 1000, acá no sé, 500, uy no, 50, más 100. Entonces, esta es la primera parte, con esto no hay rollo, ¿verdad? Ahora entonces, ¿cuál va a ser el consumo? ¿Cuál va a ser el consumo? Pues es el ingreso menos el gasto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, permítame que creo que se me bloqueó. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Chicos, No, señora, aún no está partiendo. No, no. ¿ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Entonces, chicos, la propensión marginal a consumir. Entonces, ¿recuerdan la fórmula cómo era? Consumo 2 menos consumo 1 sobre ingreso 2 menos ingreso 1. Ajá, entonces, cambiémoslo por consumo. Entonces tengo que el consumo 2 menos el consumo 1 dividido, es decir, la variación del consumo dividido la variación del ingreso. La variación 2 menos la variación 1. Pero aquí tenemos un error. Acá tenemos un error. A ver qué es lo que sucede. El consumo dividido la variación. A ver. F4 menos F3 menos E4, E3. Raro.
No sé qué es lo que pasa acá. A ver. Aquí lo que sucede es que como le colocamos el mismo aumento, tanto en el salario como acá, por eso nos arroja 1. Listo, vamos a ver. Como en los dos le coloqué que aumentaba 100, por eso nos arroja ese resultado. Entonces, aquí ya tengo la primera propensión. Es decir, miren que si mi sueldo aumentó en 100, mi ingreso aumentó en 100, mi ingreso disponible aumentó en 100, mi consumo aumentó en 50, ¿sí? Es decir, esa variación del consumo, permítame que pasa este loco. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que miren, como mi ingreso aumentó en 100, mi consumo aumentó en 50. Es decir, que mi consumo, esa propensión marginal a consumir es de 50. ¿Sí? Por acá aumenté en 100, acá aumenté en 50. Eso quiere decir que mi propensión marginal a consumir es de 0.50. Ahora, ¿cuál es el ahorro neto? Entonces tenemos que, pues sencillamente tomo mi ingreso y le resto el consumo y así tengo mi ahorro neto. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, perdón, me perdí. El ingreso es para sacar, porque solamente en el ejercicio donde da el gasto y el consumo, o sea que para sacar el ingreso sería menos el gasto menos gasto menos el consumo, ¿no? Sí, pero recuerden Porque me perdí que ahí. fue un error de los anexos. Si ustedes ya, por favor, vuelvan nuevamente a descargar los anexos, ya se encuentran actualizados, ¿vale? Pero sí, tenemos el consumo y tenemos el gasto, entonces tomemos el consumo como el ingreso, ¿vale? ¿Sí? Listo, profe. Listo. Sí, porque ya tenía todo desarrollado. Sí, pues o sea, lo único que cambia es el nombre. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, chicos, tenemos que, pues el ahorro sencillamente va a ser pues la resta del ingreso respecto a lo que gasto. Ahora analicemos mi propensión marginal a ahorrar. Entonces, ya lo habíamos dicho que puede ser de dos formas, ¿cierto? La primera, 1 menos mi propensión marginal a consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que si gano si gano el 50% de mi salario, si gano y consumo, si gano 1.000.000 y consumo el 50% de mi salario, voy a ahorrar el 50% restante, ¿cierto? Porque en esta situación o consumo todo o ahorro todo. Entonces, con eso no habría ningún rollo, ¿verdad? ¿Es claro? ¿Sí? Y ahora el multiplicador, ¿cómo es la función del multiplicador? ¿1 dividido qué? El multiplicador, perdón un segundo, profe. Es 1 dividido en 1 menos PMA. PMC.
Ay, profe, lo Sí, tenía mal entonces. porque es la misma propensión marginal a ahorrar. ¿Sí? ¿Y cómo es la propensión marginal a ahorrar? 1 menos PMC, que es la propensión marginal del consumo. ¿Listo? O dicho de otra forma, el multiplicador es 1 dividido la propensión marginal a ahorrar. Y ahí estamos calculando del año 2 al 10. ¿Por qué no podemos calcular del año 1 la propensión marginal a consumir? Porque no tenemos el consumo del año anterior. ¿Sí? Recuerde que la función que me dice consumo del año actual menos el consumo del año anterior. No podemos calcular el consumo del año 1 porque no tengo el consumo del año anterior. Por eso la guía les dice que calcule el periodo 2 al 10. ¿Listo? Del periodo 2 al 10. ¿Vale? Sí, señor. ¿Clara la pregunta? Perdón, ¿clara respuesta? ¿Hay alguna otra pregunta? Chicos, aprovechemos el espacio. ¿Ya desarrollaron los ejercicios? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Está claro respecto al punto 1? Señor. Señora. Escucha, qué pena. Lo de los puntos, pues ya lo tenemos un poquito claro. La situación es con el trabajo individual, como usted dice, que toca subirlo al foro. Ese trabajo toca llenarlo con todas las normas APA, ¿cierto? Sí, claro. Y subirlo solamente al foro. Al foro. Al entorno de evaluación. Los individuales al foro, el colaborativo al entorno de evaluación. Respecto al punto 1, ¿tienen alguna duda sobre el PIB? Pero, profe, pregunta, para el trabajo colaborativo igual uno sube el aporte individual del punto que está desarrollando, ¿no? Y del economista que escogió como aporte para ya después hacer un solo consolidado. Mira, la guía que nos está diciendo, a ver, en un grupo colaborativo, bueno, leemos y vamos presentando, desarrollamos esto. ¿Qué nos dice? El desarrollo de la actividad, evidencias grupales, caso de estudio, lineamientos generales para la elaboración de evidencia integral. Entonces, evidencias elaboradas, tengan en cuenta las siguientes observaciones, orientaciones, realizar los aportes para evidencias elaboradas en grupo, tengan en cuenta las siguientes orientaciones, deben cumplir con las normas APA, roles para la entrega, y no dice nada más. De acuerdo con las orientaciones del director, los aportes individuales se suben al foro y de ahí yo tomo la nota. Los colaborativos se entregan en un solo documento y es el que subimos en el entorno de evaluación. ¿Listo? Ah, listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, es que estoy buscando la guía de actividades, la que hicieron las correcciones, pero entro o voy directamente donde se publica la guía y la tomo de ahí. Sí, la Es toman que de en ahí. el foro no la Entonces, encuentro. mira, para el desarrollo de la actividad, entonces, aportes individuales van en el entorno aprendizaje. Y en el entorno evaluación, un documento en PDF con las respuestas de la parte grupal. Entonces, el documento que vamos a subir en el entorno evaluación, que va a hacer realizar la entrega el compañero que seleccionó el rol de entregas, va a ser solamente con la parte colaborativa. ¿Vale, Sandra? Sí, señor. Ya tengo claro. Muchas gracias. Parto nuevamente el link por si alguien no ha diligenciado la asistencia. Pregunta, ¿no pasa nada si en el trabajo colaborativo lo entrega uno solo? Pues sí pasa, porque ¿qué es lo que sucede?
que el modelo de la universidad es el trabajo colaborativo. Es la creación o la construcción de conocimiento a partir del trabajo colaborativo. Por eso definimos roles y por eso se define cada uno que va a desarrollar. No es permitido la entrega de trabajos de manera individual, salvo que haya una excepción que no permita trabajar en grupo. ¿Listo? De resto no se acepta la presentación del trabajo colaborativo de manera individual. Dime, Nancy. Tutor, buenas tardes. Además, hay que tener en cuenta que muchos de los estudiantes vemos varias materias, 5, 6, trabajamos, tenemos hijos, tenemos a cargo muchas cosas, entonces faltan 5, 15 días para el cierre o 17 días si un compañero coge y entrega el trabajo solo porque no puede esperar o porque no se pone en el lugar de los demás, entonces se hace necesario pues acordar y esperar y ponerse en el lugar de la otra persona porque eso es individualismo. Así es, entonces, y cada uno, por favor, ir presentando sus aportes. Y como ya sabemos que el trabajo colaborativo debe haber un compilador, un compañero compilador que va a tomar el desarrollo de cada uno de los puntos y los vamos a integrar en un solo documento. Entonces, ¿cuándo lo vamos a entregar? Si, por ejemplo, ya es el martes, lo tenemos completo, todo, donde todos hemos participado, pues perfectamente lo podemos entregar. Pero entregarlo ya el martes de manera individual, pues complicado. ¿Qué es lo que sucede? Hay casos en donde ustedes van trabajando y resulta que ninguno presenta aportes. Ustedes, por favor, para salvedad, van dejando evidencias, ¿sí? Compañeros, por favor, comencemos con el trabajo colaborativo. Compañeros, por favor, y pues pongamos reglas, porque ya sabemos que entre los 3 días anteriores no se van a realizar realimentaciones. Entonces, tratemos de manejar un cronograma para ir desarrollando las actividades y ponernos de acuerdo, ¿sí? Yo sé que hay estudiantes que dejan todo para la última hora y es complicado, pero pues ya sabemos que para eso pues tenemos los tiempos y sencillamente pues si él participa de manera tardía y los aportes no son significativos, pues lastimosamente no habría lugar para incluirlos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Son claros los ejercicios, muchachos? Si tienen alguna duda, por favor, realizamos uno, desarrollamos uno, no hay ningún problema. Lo que yo quiero es que nos vaya bien en el ejercicio y saquemos buena nota. Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud, entonces vamos a dar por terminado. Por favor, los que no diligenciaron asistencia, diligenciarla. Esta grabación la voy a compartir en los foros, la subo a YouTube para poder generar el video y la voy a compartir en YouTube para cuando ustedes decidan y quieran revisarla, pues esté a su disposición. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues no siendo más, me alegra saludarlos, estoy a su disposición. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, no dudar en manifestarla. Recuerden, lunes a viernes de 8 a 10 a través de Skype, sus aportes en los foros, correo electrónico y mensajería interna. Agradecerles por su tiempo, feliz resto de tarde, feliz fin de semana. ¿Listo? Un abrazo y quedo pendiente. Mucho gusto. Listo, profe. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Vale, compañero. Chao.